Reyes Gasca y le voy a hacer una entrevista a mi mamá, que es la generación Y según la pelota de letras. La primera pregunta sería, ¿cómo es la educación en casa en tu época y por qué era tan buena o tan mala? Bueno, buenas tardes para todos. La educación en mi época era una educación un poco más estricta a la que se vive hoy en día. El tema de la educación en la casa era algo prioritario, no faltarle respeto a los papás, no faltarle respeto a los adultos, ser respetuosos. Este tema sí era un poco más considerado con respeto en mi época que en la época que estamos actualmente. Bueno, segunda pregunta, ¿cómo eran tus padres en tu época y explica por qué eran así? Bueno, los padres de mi época y los papás de mis papás eran un poco más estrictos y más rígidos, donde de pronto se castigaba de otro tipo de formas, no como las que están actualmente para la generación actual, pero sí eran más estrictos en muchos aspectos, en los aspectos estudiantiles, en los aspectos de la casa, eran bastante estrictos. Siguiente pregunta. La tercera pregunta sería, ¿cómo era el dinero en tu casa y para qué lo utilizaban? Bueno, el dinero en la casa lo manejaban siempre pues los adultos, los papás, y lo utilizaban para los gastos. Realmente era netamente para gastos de la casa, ya que pues habían familias como en la mía que no contábamos con tanto dinero. Entonces el dinero era para alimentación, educación, estudio y este tipo de cosas relacionadas. Cuarta pregunta, ¿cómo eran las fiestas y por qué iban las personas de la generación Y? Bueno, en esa época era una época más de fiestas familiares, entonces era mucho más la unión familiar y las reuniones donde se reunían los primos, los abuelos, los tíos para celebrar cualquier tipo de cumpleaños, primeras comuniones y pues uno iba para reunirse con la familia, básicamente era más familiar que lo que se vive hoy en día. Muchas gracias. Quinta pregunta, ¿cómo era el estudio en tu época y cómo los enseñaban según los profesores? Bueno, el estudio de mi época era menos tecnológico como se vive hoy en día. Hoy en día tenemos mucha tecnología, en mi época era más de biblioteca, más de consultar y los profesores eran mucho más estrictos en el tema de la educación. No quiere decir que hoy en día no sean estrictos, pero sí era un poco más de investigación que de cosas virtuales. Muchas gracias. Sexta pregunta, ¿qué hacía para divertirse y a qué jugaban? Bueno, la diversión sí ha cambiado bastante en generación. Mi generación no era tan digital como lo decía en la anterior pregunta. Esta generación era correspondiente a los juegos de la calle. Entonces, reunirse con los amigos de la cuadra, jugar fútbol, yermis, lazo, ponchado, juegos más de calle, por decirlo de esta forma, que juegos virtuales, pues porque en esa época la tecnología no estaba tan avanzada como está hoy en día. Muchas gracias. Séptima pregunta, ¿cómo se vestían en tu época y por qué les gustaba vestirse así a los Bueno, de la generación Y? Bueno, en mi época no se veía tanto los niños como hay hoy en día, que tienen el pelo largo y tienen varios peinados. Eso no se veía y adicional casi todos vestíamos de la misma forma, que las niñas con blusita normal, vestidos y pantalones bota campaña. Pregunta 8, ¿qué comían o qué les gustaba comer más a la generación Y? Bueno, eso sí puede ser muy similar a lo que comemos hoy en día, solo que antes comíamos mucha más verdura de lo que se consume hoy en día y la comida pues con la que nos alimentábamos era un poco más saludable la que se tiene hoy en día. Pregunta 9, ¿cómo era la política en tu época y explícala? ¿Y Bueno, por qué crees que los de la generación W saben más de política que los de ahora? saben más porque se han empapado más, leían más sobre el tema político y adicional tomaban un partido, bien fuera liberal o bien fuera conservador. Bueno, ¿cómo era la política en tu época? La política es muy similar a la que era hoy en día, solo que antes no se veía tanta corrupción y si la corrupción se veía,
era un poco más, más tapada entre las sociedades de lo que se tiene hoy en día. Pregunta 10, perdón. ¿Cómo los trataban sus mamás en su época? Describa. Bueno, tenemos la mamá chancleta o la mamá que regañaba y pegaba por todo, o la mamá compasiva que lo consentía a uno mucho. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti por entrevistarme.